Estamos nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por esta ventaja de podernos comunicar, de tener inclusive un contacto directo a través del chat. Iglesia Camino Nuevo, le recuerdo su servidor Ángel Olvera, que en esta iglesia no estamos llevando a cabo los conceptos religiosos que identifican normalmente a las iglesias. Aquí estamos hablando cosas que van en relación al verdadero evangelio, que es el evangelio del reino. El Señor Jesucristo fue lo que vino a anunciar el evangelio del reino. Desafortunadamente, hay un enemigo que se llama Satanás y que está haciendo de las suyas y está llevando a cabo muchísimas confusiones con la gente, está aprovechándose y está llevando a cabo una situación muy penosa, uh, pues cobarde, de estar dando mala información, falsa información. Y ya hablamos la vez anterior, hace 2 semanas, de la falsa sabiduría. Y vamos a darle continuidad a ese tema que fue muy aceptado. Tengo en una plataforma que se llama BitChute, es así como de paracaídas, BitChute, y está teniendo infinidad de vistas. Entonces es un tema muy importante y que nos va a dar la pauta para entender por qué estamos tan confusos, el por qué, habiendo tantas religiones, tantas iglesias, los domingos se congregan millones y millones de personas en las diferentes religiones que existen, no solamente una o dos religiones, todas las que hay en el planeta. Estamos viendo que hay un problema muy fuerte. Se está metiendo la sabiduría corrupta sin que se dé cuenta las personas e incluso los mismos líderes. Hay un ejemplo muy claro: la iglesia pentecostal en su gran mayoría se contaminó con las falsas enseñanzas de Satanás, el engaño. Están sucediendo cosas ahí dentro que le atribuyen o le son atribuidas al Espíritu Santo, pero son otra clase de espíritus los que están gobernando esos lugares. Y hay infinidad de personas que están sinceramente equivocadas, siguiendo hombres. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo ubicarnos correctamente para no caer en este problema del engaño. Recordemos que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo perfecto. Tenía el ser humano la imagen y semejanza de Dios, entonces no había falla, no había mentira, no había error, no había margen de ninguna equivocación, porque el ser humano caminaba en la verdad. Al caminar en la verdad de Dios, pues estamos dentro de su palabra. La palabra de Dios es Jesucristo. No se me revuelva mucho, pero el verbo de Dios es Cristo, es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Esa palabra se hizo hombre y vino a cumplir un objetivo para el cual hoy estoy explicando la razón, y podamos ser verdaderamente libres. El Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. La verdad es lo que sale de la boca de Dios, y la verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces son tres cosas que el Señor marca para entender y buscar o encontrar el camino correcto para conectar con las cosas eternas. Repito, Génesis 3:7, ahí fue el problema en el cual una entidad que ya había sido contaminada su sabiduría. Este era un ángel que Dios había creado especial, era un querubín protector, nos dice la escritura en Ezequiel 28, y entonces esa criatura iba a tener un cargo tremendo cuidando el trono de Dios, la alabanza de Dios, una jerarquía envidiable porque fue lleno de belleza, se le dio lo mejor, pero traicionó al Señor, se corrompió la belleza y la sabiduría de esa criatura, fue echada del cielo. Y una vez que está
alrededor de la creación de Dios, empieza a meterse para comenzar su labor destructiva en el ser humano y tratar de poseerlo con un control angelical malévolo. Y ahorita voy a explicar esto. En el momento que el ser humano le hace caso a esta entidad en forma de serpiente, se acerca con Eva, la primera mujer que existió, y le da con la mirada, con los sentidos, el que se le antoje el fruto que pues ahí estaba por mucho tiempo, estaba en ese huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dice a la mujer, si tú comes de eso vas a ser igual a Dios. O sea, lo mismo que Satanás quería ser igual a Dios y fue echado del cielo, le hizo la propuesta al ser humano y lo aceptó. Ese fue el problema. Eva toma el fruto y en el momento que muerde, ya empezó a ser contaminada. En primer lugar, ya se había dejado contaminar por el oído, después por el gusto, y aún después de eso le da al ser humano, al hombre, el cual también comió, y vemos que el primer espíritu que entra a tomar control de la primera pareja es el espíritu de vergüenza, porque vieron que estaban desnudos y se taparon. Otro espíritu que llega y se posesiona de esta pareja es el miedo, porque Dios cuando le está buscando dice, es que estoy desnudo y tuve miedo y me escondí. Entonces el ser humano, una vez que empieza a ser controlado por estas entidades angelicales malévolas, que Satanás fue echado del cielo con un tercio de ángeles, son millones y millones, esos ángeles tienen una labor especial para destruir a la humanidad. Esos ángeles manejan o son espíritus de homosexualidad, por ejemplo, que están ahorita ocasionando un trastorno tremendo. Hay agendas que se están llevando a cabo por gente que está también errónea, está perdida y está inclusive metiendo su dinero para tratar de perjudicar a la humanidad, para que se autodestruya y para que no se siga incrementando la cantidad de seres humanos. Es un plan malévolo que Satanás está llevando a cabo. Repito, hay gente poderosa que le sirve, hay multimillonarios que están adorando a Satanás a cambio de riqueza, de fama, fortuna y una serie de barbaridades, pero esta gente no sabe que se van a perder por la eternidad. Su paso por la tierra es efímero, pero el castigo eterno va a ser por siempre, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Bueno, volviendo entonces al punto, el ser humano se corrompe y de ahí empezamos a salir todos nosotros los seres humanos y ya traemos esa herencia corrupta, y a partir de esa herencia corrupta Satanás tiene la oportunidad de manipularnos, de controlarnos espiritualmente, repito, con sus demonios, con sus ángeles, que son ángeles caídos, malévolos, y sucede que el ser humano se va degradando día con día. El ser humano se aleja de la palabra de Dios. La Biblia es el contenido del poder de Dios, ¿sí? Pero ese contenido solamente empieza a manifestarse cuando usted está leyendo la Escritura en las condiciones correctas que Dios manda para poder conectarse con nosotros. Esa palabra escrita que mucha gente en las iglesias está utilizando, la Biblia, para estar haciendo negocio y estar comerciando con ella y engañando personas. Pablo la define como la letra muerta. ¿Por qué? Porque la está interpretando un ser humano, y hay infinidad de gente actualmente que están usando la falsa sabiduría, no solamente para trastornar la Biblia, sino trastornar a la gente, haciéndoles creer en grandes negocios, que van a ser millonarios. Hay una gente que me invitó hace muchos años, me metí a ver de qué se trataba, y es el famoso multinivel. Hay muy buenos programas de multinivel. De hecho, yo me metí a uno en el cual, pues, ahorita sin trabajar absolutamente nada, ni andar vendiendo,
Yo solamente estoy tomando una nutrición que pues le da a uno salud, vida, le da a uno energía y le hace a uno inmune a las enfermedades. Entonces recibo la mercancía, pago esa mercancía, la recibo y recibo un cheque que pues rebasa lo que yo invertí. Son buenos, repito, es un beneficio el poderse estar manteniendo con vigor, sano y que no le cuesta a uno, ¿verdad? Pero hay otros, por ejemplo, el que están hablando en cuanto a invertir dinero en la bolsa de valores o invertir dinero en el trading, que le llaman también. Eh, es muy absurdo que le dicen a usted, mira, métete y vas a ser millonario. Solamente mete 3 personas de las que conozcas o 5 personas y que ponen aquí, ponen otra allá. Y es absurdo que le cobran a uno una mensualidad por meter sus propios contactos a que los exploten estas gentes. Hay unos barbajanes que están ahí diciendo que vamos a juntar 1 millón de personas. Pues sí, pero es un fraude. Y la gente se lo cree, la gente cae inocentemente, entrega su dinero, están siendo manipulados, están siendo burlados, porque al final de cuentas los que ganan son los que están arriba. Y mucha gente, yo lo puedo constatar en este multinivel en el que estoy, hay casi 6,000 personas abajo de mí, de las cuales solamente 100 están activas. Las demás gente se fueron, se les sacó su dinero, no quisieron seguir, en fin. Una situación un poquito, suena contradictorio tal vez lo que estoy hablando, pero estoy hablándolo como un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente y mucha gente está cayendo engañada en todo esto. ¿Por qué? Repito, la falsa sabiduría es algo muy peligroso en el cual a usted, como Satanás lo hizo, le puso antojable el fruto prohibido. Ellos sabían que no había que comerlo, pero como se antojó, usó la carne, Satanás usa la carne para que podamos ser manipulados. Y mucha gente, repito, está teniendo pues una situación de anhelar riquezas. Otros como a Satanás le sucedió, nos habla Ezequiel 28 de que su sabiduría y su belleza se corrompió. Y ahorita usted puede ver, hay infinidad de mujeres que tienen una belleza increíble y corrompen su belleza a cambio de dinero, a cambio de vender incluso su cuerpo. Y es algo muy triste, alguna vez lo hablé, se vuelve las mujeres solamente en un depósito de semen. Soy esto muy triste, pero es la realidad de lo que hace Satanás con las mujeres. Está quitándoles la dignidad y la mujer o el hombre que tratan de estar jalando dinero o sacar un provecho por su físico, pues realmente el final es triste, ¿no? Porque se pierden los valores, el valor moral, el valor espiritual se desaparece, no hay respeto a la imagen y semejanza de Dios, sino que se pone, repito, la gente bajo el control angelical malévolo y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que Satanás está haciendo para destruir a la humanidad. Hay tantas mamás solteras, niños abandonados que no crecen con la debida atención y educación o cuidado y son personas que crecen bajo pues el control de las tinieblas porque no hay amor, porque hay puro rechazo. Las mamás muchas veces toman el camino equivocado para mantener a sus hijos y el ser humano se empieza a corromper cada vez más y más. Me recuerdo una vez allá en Dallas, era muy dado que una persona más de las personas de color allá en las pandillas, se da muy triste esto de que andan en situaciones de vendiendo o consumiendo sustancias prohibidas y embarazan varias mujeres y cada una de esas mujeres que tiene un solo hombre, 4 o 5 mujeres, les empiezan a fabricar más niños y más niños y
se convierten en un negocio porque cuando vienen los impuestos, nada más él va y recoge el cheque, le avienta en la cara y cualquier cosa a la mamá y se destruye totalmente la sociedad con ese tipo de situaciones porque el ser humano no conoce la posición en la cual nos vino a poner en una posición de privilegio el Señor Jesucristo, lo cual ahorita vamos a hablar para entender la solución que se requiere para la humanidad. No es la iglesia, no es la doctrina, no es el sabio, el titulado, el que habla muy bonito o el que incluso hasta mueve los sentimientos para hacernos llorar, el cantante cristiano que solamente está sacando dinero, moviendo los sentimientos y la carne de las personas, es carne, cantándole a la carne o emocionando la carne. Lo mismo en el ámbito secular. El asunto de el baile famoso que empieza a convertirse ya no es en algo como deportivo, sino ya empieza a rayar en otras situaciones y cuando uno le da gusto a la carne, ya sea en el baile, ya sea en tanto tipo de diversiones o entretenimientos, pues uno le está dando lugar a las tinieblas, ¿sí? La sensualidad se manifiesta muchas veces en el baile, movimientos muy, repito, sensuales, y todo esto conlleva a que la sociedad se vaya alejando más y más de Dios. No hay solución, mucha gente que baila y que todo, me vinieron aquí una pareja de Centro y Sudamérica, y decía, no, 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 dice, nosotros nos amamos, siempre bailamos y estamos haciendo para divertirnos, pero son cristianos que se salieron de una iglesia, no se hallaron ahí bien, llegaron a esta iglesia, se les empezó comenzar a comentar este asunto de el control que Satanás puede tener en la carne y se van corriendo. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la respuesta. Cuando una persona está dispuesta a seguir haciendo lo malo, no va a aceptar la verdad, no va a aceptar la luz, no va a aceptar el camino correcto hacia Dios. Entonces, de esto está lleno el planeta, de mucha hipocresía, gente que llena las iglesias y después, decía un amigo, el domingo venimos disfrazados de ángeles y según nos agarramos de la mano de Dios, pero de lunes a viernes nos convertimos en diablos y andamos por todos lados haciendo maldad. Bueno, repito, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo esto que yo estoy hablando, que es manifiesto y que cada vez está peor, y no hay solución para estos asuntos de amenazas de guerras, no hay solución para estos asuntos de abusos, de que un país está exterminando a otro, o que el otro agrede a aquel, en fin. La solución no está en un ser humano, no hay solución en ningún ser humano, la solución solamente se encuentra en el Verbo hecho carne que es Jesucristo. Y déjeme decirle lo que sucedió en la cruz. El Señor entiende y conoce el control angelical malévolo que está acabando con su creación. Jesús mismo nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él dijo, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el Señor Jesucristo empieza a darnos las bases en Juan 12, 31 al 33. Yo quiero que usted se grabe este versículo, capítulo y los versículos. Juan, capítulo 12, dije el 31 al 33. Aquí está la base, aquí está la respuesta para encontrar el poder que requerimos y no ser
seguir siendo engañados por personas, perdón. Entonces, aquí dice en Juan 12, dice, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, es el juicio del príncipe de este mundo, y nos dice el versículo 31 que iba a ser echado fuera. Ya Jesús había echado a Satanás del cielo. Él dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Ya lo arrojó por corrupto, y esa entidad corrupta corrompió al ser humano, y el Señor Jesús vino nuevamente a expulsarlo, a echarlo fuera. Y después el Señor nos dice en el 32, y yo, si fuere levantado, eso es importante, y yo si fuere levantado, acuérdense que la cruz, siempre crucificaban a las personas en el suelo, les ataban las manos y les clavaban las manos también y los pies, y luego eran levantados en esa cruz y eran suspendidos entre el cielo y la tierra a través de un hoyo. Caía esa cruz, y ahí ponían piedras, palos para que no se moviera, y ahí estaba el sufrimiento hasta que morían los condenados en la cruz. Y el Señor, cuando está hablando a todos atraeré a mí mismo, este es un asunto espiritual que esta mente humana no va a alcanzar a entender ni a comprender nunca, y para eso el Señor nos explica más ampliamente en la Escritura lo que sucedió en esa cruz. En ese momento, en la cruz, cuando estaba el Señor ya muriendo, estaba Él recibiendo a cada uno de nosotros en su cuerpo. Millones, desde Adán hasta el último ser humano que vaya a vivir en esta tierra, incluido usted, yo y toda esta humanidad en la cual nos desenvolvemos, todos fuimos a formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es importante. Solamente Dios pudo hacer esto, porque era la única manera de podernos lavar de nuestros pecados a través de esa sangre preciosa. Nos hicimos uno con el Señor Jesucristo en el momento de la cruz. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, Pablo entendió perfectamente que él ya estaba dentro de Cristo. Y cuando él habla, de modo que si alguno está en Cristo, o 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro que fueron hechas nuevas, porque una vez que fuimos lavados en esa sangre, el Señor Jesús es bajado de ese cuerpo, ya muerto. De hecho, inclusive, cuando se le clava la lanza en el costado al Señor, sale agua y sangre. Allí empieza el lavamiento de la regeneración. Ahí empieza a nacer la iglesia, como cuando a Adán se le abrió el costado para que saliera Eva, una costilla. Bueno, ahí en la cruz nace la iglesia, y ese asunto de que fuimos lavados por su sangre y fuimos con agua y sangre que salió del cuerpo del Señor, todos nosotros ya quedamos en una posición de pureza dentro del Señor Jesús, muertos en Cristo. Esto es importante entender lo que significa la cruz. Es revelación. Fuimos llevados con Cristo a la tumba. 3 días después resucitamos con Cristo. Y nos dice después la Escritura que cuando ya todos, el Señor Jesús anduvo en la tierra demostrando su resurrección y presentándose a más de 500 personas que lo vieron vivo, subió al cielo y nos llevó con Él. Este punto es muy importante. En la siguiente edición voy a hablar de lo que sucedió cuando Él dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre y regreso, y les dice, voy a preparar lugar para ustedes. El Señor Jesús, en el momento que resucita, Él, cuando dice María, Rabí, y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces el Señor subió y
la siguiente conferencia voy a explicar todo esto, porque es un poquito amplio, pero ya una vez que el Señor cumple todos los requisitos que Dios necesitaba para poder darnos a cada uno de nosotros un lugar a la derecha del Padre, vemos entonces que fue por medio de la cruz. Juan 12, 31, 33, lo acabo de explicar, léalo, y ahí usted va a ver cómo usted fue puesto en la cruz. No es que haga una oracioncita como nos lavan el cerebro en todas las iglesias, que reciba al Señor como tu Señor y Salvador, confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador, y que no sé qué, y que acepta a Cristo, o sea, puro cuento para que usted caiga en las manos de manipuladores. No se requiere en las iglesias, no se requiere de ningún tipo de religión, no necesitamos ser guiados por ningún ser humano, porque caemos en maldición cuando usted está guiado por un hombre ahí enfrente y no por el Espíritu Santo, directamente con Dios. Usted está en una maldición. Jeremías 17:5, el Señor lo declara con firmeza: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de carne, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, el ser humano está siendo hoy manipulado tanto por las tinieblas como por seres humanos que están haciéndole víctima de un engaño que lo va a llevar a la perdición eterna. Es por eso que requiero que analice lo que ahorita voy a leer. En Efesios 5:29 nos habla de cómo fuimos una sola carne con el Señor. En la Escritura, cuando habla de ser una sola carne, está incluida la relación sexual. El hombre y la mujer ya no son dos, sino una sola persona. Y ese es el objetivo del Evangelio del Reino, que nosotros seamos parte, a la manera de Dios espiritualmente hablando, seamos parte de ese cuerpo de Cristo. Esto es muy importante porque recuerde usted que cuando nace en María, dice que la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo entra a ella y se hace una sola persona, el creador del cielo y una mujer, y nace un ser santo que no tuvo contacto un hombre, sino salió de una mujer virgen. Sale esta bendición grandísima, el Señor Jesucristo, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Bueno, sucede lo mismo con nosotros en la cruz. Somos puestos para un nuevo nacimiento. Fuimos llevados a la tumba y resucitamos con Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Y ya, repito, lavados con la sangre de Cristo. Entonces, le doy toda esta explicación porque en Efesios 5:29 dice aquí: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, escuche esto, como también Cristo a la iglesia. Y mire lo que aquí nos dice Pablo. Eso es una revelación, por favor. Está escrito y mucha gente no conoce esto. Dice: porque somos miembros de su cuerpo. Y dice aquí, en la coma dice, de su carne y de sus huesos. O sea, somos parte del cuerpo del Señor, de ese cuerpo que estuvo terrenalmente aquí en la tierra. Por eso hablo de que estamos contenidos en Cristo, somos parte de Él. ¿En qué lugar estamos? Como una célula, no sabemos, pero estamos dentro del cuerpo de Cristo. Pero el que se deja manipular por las tinieblas se sale de ese orden y tiene por inmunda la sangre del Cordero. Eso es a lo que se refiere Pablo. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad y entregarnos al pecado, estamos haciendo inmunda esa sangre que ya nos limpió. Esto es muy peligroso. Entonces dice aquí: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Escuche esto: y los dos serán una sola carne. Y aclara el apóstol, dice: grande es este misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, ya somos una sola carne. Somos una sola carne, como dice aquí. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y en el momento que el Señor Jesús en la cruz dijo: a todos atraeré a mí mismo, en ese momento se llevó a cabo esto que está revelando el apóstol Pablo. Y
entonces para ya cerrar así todo este capítulo, vemos que ahora está dispuesto un control espiritual divino. Un control espiritual divino. ¿Cuál es ese control espiritual divino? Nos dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan 6:45, Jesús nos dice claramente, y todos, porque ya estamos dentro de su cuerpo, todos serán enseñados por Dios. Así como Cristo era enseñado y guiado por el Padre cuando estuvo en la tierra, ahora sí, usted y yo, estando en Cristo, tenemos la misma función como el Señor de ser guiados por Dios. Como dije ahorita en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted está siendo guiado por un tipo que está ahí enfrente, nada más sacándole el dinero, engañándole, haciéndole sentir bonito, que hay música, que hay panderos, que alabanzas o que hasta rock cristiano, solamente es carne emocionando carne, como ya lo hemos estado repitiendo hasta el cansancio. Y voy a cerrar con esto. Salmos 143:10 está relacionado a Romanos 8:14. Mira lo que dice aquí el salmista. Él está consciente, el salmista, de que está separado de Dios. Perdió todo contacto con Dios cuando en Adán fuimos separados. Ya no pudimos conectar con Dios, perdimos la forma de la manera de cómo seguir a Dios. Ya no hubo quien nos enseñara, solamente Satanás es el que está enseñando a la gente a perderse de acuerdo a sus planes infernales para enviarnos al infierno con él. Tenga mucho cuidado. Entonces dice aquí el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Yo creo que no hay más que agregar. Eso es la respuesta que vino a entregar el Señor Jesucristo, la cual Pablo la tiene bien definida, ¿sí? Estoy con Cristo crucificado, él dijo. Y después también en Hechos 17:28 es una obra de arte esta expresión, esta revelación, porque aquí dice Pablo, porque en Él vivimos, está hablando de Jesús, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Si usted en verdad se ubica en esto, no necesita una iglesia. Yo aquí estoy en una iglesia, la tengo vacía, no tengo nada de gente, pero en las redes sociales está lleno. Se está enseñando a las personas a ser guiadas por Dios, no por seres humanos. Yo solamente estoy hablando lo que hicieron los apóstoles para seguir la voz de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted está en Cristo, el Señor nos da esta maravillosa promesa. Mayores cosas que estas haréis. Mayores cosas de las que yo hago ustedes van a hacer. Y además nos dijo, pisarán sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y todo lo que pidáis al Padre, ubicados en mí, o sea, en mi nombre, ubicados en mi persona, ¿sí? En Jesús. Cuando sale nuestra oración en Jesús, el puro nombre de Jesús nos da la autoridad y poder de conectar con el Señor. Cuando usted conecta con Dios, sus respuestas son dadas. Y es por esto que yo llevo a cabo estas conferencias, para unir un grupo de personas con el poder de atar en la tierra y desatar en el cielo las obras del enemigo, y desatar en la tierra la bendición de Dios, y en el cielo desatar el poder divino para que mucha gente salga de las tinieblas y encuentre la luz, para poder poner a salvo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, liberarlo de esas ideologías satánicas que están gobernadas por entidades angelicales malévolas como la homosexualidad, el lesbianismo, el
la violación, la idolatría, el estar adorando otras cosas creadas y no al Creador. La gente que adora a María o que es una creación, no es Dios, fue un ser creado, María y todos estos demonios que están, que la Virgen de Guadalupe, que la Santa Muerte, que la Virgen de quién sabe qué. Eso es lo que Satanás quiere. Así como con Eva, la gente piensa que está acercándose a Dios y que es como Dios estando en la idolatría, pero esas son las falsas doctrinas que hay. Así que voy a dejar esta conferencia. Llámenos, tengo un número de teléfono 832-548-8820. Deme su opinión, mándenos por favor la manita arriba, le voy a solicitar que nos ayude con esto y le vamos a pedir también que se conecte con nosotros cada domingo. Estamos acá en la ciudad de Cypress, Texas. A las 11:30 de la mañana tenemos una cita y su servidor Ángel Olvera estamos aquí para servirles y hasta aquí dejo esta conferencia. La vamos a poner también en YouTube. Tuve algún problema con la computadora, me quedé sin equipo, entonces no pude grabar para YouTube, pero un saludo a todos y les pido de favor compartan. Gracias, buenas tardes.